quiere decir que más de $50 ya no puedo yo registrar como consumidor final, sino que tendré que identificar al adquirente, ¿de acuerdo? Entonces son normas que tienen relación con la fecha de publicación. Ahora, el tema de la facturación, ¿cuándo rige? A partir del día 11, que es un día posterior a la publicación del registro. ¿De acuerdo? Por eso es importante poder reconocer la fecha de presentación. Antes de iniciar con las reformas al reglamento, al cuerpo normativo, un poco informarles del control de constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional y por qué es importante, porque recoge ciertos temas de lo tributario, toda vez que el control de constitucionalidad se le hizo a la Ley para el Desarrollo Económico, que fue publicada el pasado noviembre del 2021. Dentro de ellos, ¿qué nos interesa conocer o saber? Es aquello que la Corte considera no cumple con los requisitos de constitucionalidad, sea porque no cumple los principios constitucionales tributarios, o sea porque no cumple con la normativa legal. El tema del impuesto a la herencia, recuerden ustedes, en algún espacio similar a este comentábamos, el impuesto a la herencia fue eliminado dentro de las herencias que corresponden al primer grado de consanguinidad, es decir, los hijos o es decir, los padres, ¿no es cierto?, de un causante. Ellos estaban exentos del pago del impuesto a la herencia. Con este control de constitucionalidad, automáticamente regresa el impuesto a la herencia. Y claro, es un tema que tiene un efecto inmediato y por lo tanto, si se genera ya causantes desde la publicación del control de constitucionalidad, quiere decir que el impuesto a la herencia vuelve. Esto no quiere decir que aquellos que se beneficiaron de la exención tienen que pagar, no, sino que ellos ya se beneficiaron con una norma que estaba vigente y esto viene para aquellos causantes que no hayan pagado el impuesto a la herencia hasta la presente fecha o que el impuesto se genere desde la presente. Asimismo, estableció el control de constitucionalidad, algo que es muy importante, porque recuerden ustedes que también la normativa de la Ley de Desarrollo Económico recogió o generó un régimen de regularización de activos, es decir, aquellos que no habían pagado impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas y que tenían activos en el exterior, podían, ¿no es cierto?, podían pagar hasta el 5.5% en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que hace la normativa? ¿Qué es lo que hace el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad nos dice que se puede penalizar, se puede sancionar, de acuerdo a los contribuyentes que evadieron el impuesto y que se acogieron a este régimen. Algo que en la ley era prohibitivo, es decir, que si te acogías, conforme decía la ley, no había ningún tema de denuncia ante la fiscalía, no había ningún control posterior y lo que dice el control de constitucionalidad es que una norma tributaria no puede generar efecto en temas de fiscalía. Por lo tanto, bien puede la administración tributaria cobrar ese 5.5%, pero bien puede también la fiscalía iniciar procesos en el caso de que se trate temas de defraudación tributaria. Asimismo, y como tercer punto, se elimina la contribución al RIMPE, dada para los negocios populares, pero se elimina la tarifa de los $60 a partir del ejercicio fiscal 2024. Quiere decir que ya en el año 2023 la administración tributaria deberá buscar alguna otra alternativa para cambiar la tarifa. ¿A qué se debe este pronunciamiento de la Corte? A que tú pagues los $60, sea que hayas vendido 20,000, 10,000, 15,000 o cero. Por lo tanto, afecta a un principio de progresividad tributaria, al principio de generalidad, de equidad, de igualdad, y por lo tanto, lo que hace la norma es decir, la tarifa de los $60 no va más, pero a partir del ejercicio fiscal 2024. ¿De acuerdo? 2022 y 2023 nos mantendremos exactamente igual. Ya entonces tendremos noticias para el ejercicio fiscal 2024. ¿Sí? El tema de
Tito se refería y decía, ha habido ciertos cambios también, ciertas circulares también, ¿no es cierto?, que son muy importantes. A veces nosotros podemos leer el texto de la norma y a veces podemos enfocarnos en alguna problemática particular que nos interesa como sociedades, como personas naturales, como sujetos pasivos. Pero hay ciertas normas que tal vez las pasamos por alto, pero que resultan de una importancia relevante. Por ejemplo, aquí en lo que nos dice el SRI es que si el SRI te notifica pasado las 5 de la tarde, te notifica a las 6, la notificación surge efecto desde el día siguiente. Si tú ingresas un trámite electrónico pasado a las 5 de la tarde, que es una hora inhábil, surge efecto al día siguiente. Esto por temas de prescripción, esto es por temas de caducidad. ¿De acuerdo? Entonces, tomar en cuenta, ¿cuándo vence? Vence el día 10. Bueno, cojo para el día 11. Eso es lo que me dice esta normativa. ¿Por qué la pongo? Les voy a mostrar un caso, tal vez y no se refleja de una manera muy clara, ¿no es cierto? Porque es el caso real, es el caso práctico, es lo que sucedió en una notificación con este contribuyente. Y resulta que la administración tributaria notifica, ¿no es cierto? Y ahí dice, ¿no? Notificada, este es un acta de determinación que fue notificada el 12 de marzo del 2021. El SRI tiene un año para poder determinar. Y con el tema de la suspensión por pandemia y las resoluciones de ampliaciones de plazo y demás, de suspensiones de plazo, el SRI, ¿no es cierto?, nos dice que se extiende la caducidad hasta el 6 de abril, en este caso en particular. Quiere decir que al 6 de abril, este caso ya está caducado. Al 6 de abril. Y fíjense en cuándo notifica el SRI, el acta definitiva. Notifica el 5 de abril, en el recuadro ustedes pueden ver al costado derecho de su pantalla. Notifica el 5 de abril, pero ¿a qué hora notifica? 5:21. Quiere decir que surge efecto desde el día 6 y ya el día 6 está caducado. Más de $300,000 en juego por no haber notificado dentro de los plazos. Y claro, la administración tributaria te dice a esa fecha que bueno, te notifiqué el 5 porque ahí dice el 5, pero la hora dice 5:21. Como tenemos ahora esta circular, es más difícil para la administración tributaria sostener que no estuvo caducado. Es un acto administrativo que está caducado. Fíjense entonces la importancia. Sí, hola Juan Carlos. Juan Carlos nos dice que puede haber una redeterminación. ¿Cuál es el tema de la redeterminación? Te pueden abrir, pero esto ya está en juicio. Entonces, todavía, ¿cómo se pronuncia la administración tributaria? Y puedes volver a abrir porque tienes un año después de que abriste la determinación, pero también dentro de los casos de caducidad. Y esto es un acto que está impugnado. Entonces, bien puede la administración tributaria indicar, ¿no es cierto?, que ya da de baja la determinación y ahí iniciar una redeterminación. Ahora, lo que dice Juan Carlos, ¿cuándo se da una redeterminación? La redeterminación se da no cuando el SRI ha visto, ¿saben qué? Me equivoqué y les redetermino, sino porque ha encontrado otros elementos que en el proceso de determinación no los encontró. Ejemplo, no ha sido 300,000, ha sido 500,000, porque no nos dimos cuenta de estos ingresos que ha tenido en el exterior o en un paraíso fiscal. Le redetermino. No puede ser causal de redeterminación. ¿Sabe qué? Le notifiqué con el documento caducado. Por lo tanto, no cabe. Hay que estar atentos a este tipo de cosas que lo que pueden generar, ¿no es cierto?, son situaciones en favor del contribuyente que provienen de la aplicación de la propia ley y de las propias. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. Otro tema que ha resultado importante es aquello que se provocó a través de la circular número 4, en la cual establece que no es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social. Ese es un tema importantísimo también. ¿Qué pasaba antes? Tenías al representante legal y el representante legal facturaba y el representante legal adicionalmente estaba en el IES, pero en el IES no pagaba el IES sobre lo que realmente era el ingreso porque facturaba.
Venía el SRI y te decía cuánto le está pagando al representante legal, 50,000. Perfecto, son gastos no deducibles porque tienen que estar aportados a la seguridad social. ¿Qué decíamos nosotros como sujetos pasivos? Como sujetos pasivos nosotros decíamos que no es así, que el tema de la representación legal proviene de un tema de un contrato civil y que la seguridad social, al ser universal, nos manda únicamente a estar afiliados a la seguridad social como representantes legales. Eso no quiere decir necesariamente que tenga que aportar sobre lo que civilmente estoy cobrando. ¿De acuerdo? Porque si no, imagínense, tengo mi negocio, yo mismo soy el dueño, me afilio al IES, vendo 1 millón y tengo que aportar por 1 millón a la seguridad social. Eso no funciona de esa manera. ¿Qué hace esta circular? Esta circular nos dice que no es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social. Quiere decir que yo bien puedo aportar a la seguridad social como representante legal sobre un valor y adicionalmente facturar como representante legal en un tema civil y ambos casos serán un gasto deducible. ¿De acuerdo? Bien, eso en el tema de los representantes legales. Déjenme ver, aquí hay una. Hay compañías, nos dice Ale, ¿cómo estás, Ale? Hay compañías que no tienen movimientos. ¿Es obligación recibir una factura del gerente o no? Porque básicamente no tiene movimientos. Entonces el representante legal no factura. A ver, ¿a qué se refiere esta norma? Al gasto de la compañía. Pero si tú no tienes gasto, ahí no tienes problema. ¿De acuerdo? Ahora, tú no puedes tener gasto, pero es tu obligación, es obligación del representante legal tener la seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, yo no necesariamente debo facturar nada, porque estoy como representante legal en la seguridad social dentro de esta empresa y si no estoy recibiendo un recurso económico, no tengo que facturar. Y por lo tanto, ya el IES es el único sustento. Esa sería la respuesta al examen. ¿De acuerdo? Sí, no necesariamente, Alexandra Molina, buenas noches, no necesariamente tienes tú que facturar si no tienes un contrato civil en el cual estás percibiendo un ingreso, porque ¿de qué vas a facturar? Pero lo que facturas es justamente de este producto, de este contrato. ¿De acuerdo? Es lo único que hace la norma para no confundirnos y no extendernos en qué debo hacer y qué no, es el hecho de que si estás facturando, eso no tiene obligación de la seguridad social. El resto sigue igual. ¿De acuerdo? Y es gasto deducible aun cuando no tengas ese. Es lo que dice la norma. Los beneficios sociales son deducibles. A mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque bien puede decirte alguien, hey, no puedes tú pagar. ¿Pero qué son deducibles? Los pagos de los honorarios, los pagos por los servicios profesionales. Y si dentro de esto tú le estás pagando un beneficio social a tu empleado, ese gasto te ayuda a generar, incrementar y mantener la renta gravada, sí. ¿Cumple los criterios de deducibilidad? Sí. Por lo tanto, es gasto. Tú puedes pagarle un IES. ¿Es deducible? Sí. Porque puedes pagarle un seguro privado también. ¿Qué es el representante legal? No es un empleado en relación de dependencia, porque al mismo tiempo no puedo ser empleado y empleador, pero es un recurso que sale de la empresa para pagarle a alguien que le ayuda a generar un ingreso grabado. Por lo tanto, eso es gasto deducible. ¿De acuerdo? Anita Belén, buenas noches. ¿Solo aplica para el representante legal o también un empleado común y corriente está bajo? No, solo para el representante legal. ¿De acuerdo? Porque el trabajador en relación de dependencia, en función de las consultas que se ha realizado al IES, no puede emitirte una factura por el servicio que ya presta en relación de dependencia, porque ahí sí habría una afectación al IES. ¿De acuerdo? El otro es porque al mismo tiempo el representante legal no puede ser empleado y empleador. No tiene una relación de dependencia, el otro sí la tiene. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna inquietud acá. Sí, siempre este tema genera, ¿no es cierto?, algunas inquietudes porque todas las sociedades tienen representante legal y todas mantienen, ¿no es cierto?, una diferente forma
de pago a sus representantes legales. ¿Qué tenemos que tener pendiente acá? Que aun cuando facture, eso no puede ser no deducible si no tiene la aportación. ¿De acuerdo? Bien. Déjeme ver. Bien, entremos ya en materia. ¿Qué es lo que me dice la normativa? Y yo les decía al inicio, hay ciertos términos que tenemos que manejar, ¿no es cierto?, dentro de la propia norma y que a veces pueden pasar desapercibidos. Pero tenemos aquí, la norma nos da una definición de servicios profesionales. Sí, ¿qué son los servicios profesionales? Nos dice la norma, nos lo incluye, ¿no es cierto? Y aquí hay algo medio sui generis, porque me dice que los servicios profesionales también son aquellos prestados por personas jurídicas o personas naturales. Entonces, claro, tú dices, más consultores participan profesionales. Más consultores da consultoría, más consultores da capacitación. ¿A través de qué? De profesionales. ¿Y qué me dice el artículo innumerado, agregado a la Ley de Régimen Tributario Interno por el decreto 586, que para efectos tributarios se entiende como servicio profesional aquello que, para ser provisto, requiere del involucramiento de un profesional? Para que más consultores pueda dar sus servicios, requiere de profesionales, sí. Por lo tanto, resultaría que ahora más consultores da servicios profesionales, siendo una sociedad. ¿Cuál es el problema aquí? El tema de profesionales tiene sus propias reglas, por ejemplo, para el RIMPE. Los profesionales no pueden ser RIMPE. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ha incorporado. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿para qué la normativa ha incluido este tema? ¿Por qué lo ha hecho? Si ya existe una definición. Y pueden darle ustedes ahí lectura al artículo 48. Chequen lo que dice. Me dice la norma que un profesional o una actividad profesional es aquella efectuada por una persona natural. Eso ya existía. Eso existe en el artículo 48. Entonces, fíjense en cómo tenemos ahí ya una contraposición. Porque Fabián Mera, vamos a suponer, le quieren cobrar la renta dentro del régimen general porque es profesional. Y yo puedo decir, no, yo no soy profesional. Si soy Fabián Mera Sociedad, yo puedo decir, yo no soy profesional. ¿Por qué? Porque yo no soy persona natural. Yo no soy efectivamente persona natural, por eso no lo soy. No cumplo las condiciones del 48. Y el SRI me puede decir, yo agregué y usted sí es profesional porque es persona jurídica. Y ahí viene el inconveniente. Pues yo tengo que ver luego, resultaría así, ¿no es cierto? Que tendría que ver yo lo que me conviene. Si con RIMPE voy a pagar menos, entonces le voy a decir al SRI, sí, sí, soy profesional, soy sociedad, porque me conviene estar en el RIMPE. ¿De acuerdo? Y si no me conviene porque voy a pagar más, si soy RIMPE voy a decir, hey, yo soy sociedad, y aquí el 48 dice persona natural. Ese es el conflicto que ahora tenemos con la incorporación de esta ley. ¿De acuerdo? Pues bien, pueden luego ustedes utilizar en su favor la norma en lo que corre. ¿Sí? Son términos que se generan, se incluyen, pero que van teniendo un impacto dentro de la tributación. Déjenme ver, tengo una consulta. Solo, ya, esa ya la contesté, de Anita Belén. Exacto, ¿no es cierto? Con este cambio, con esto cambiaría la retención, Juan Carlos, efectivamente es así, es una de las incidencias que tiene. Más consultores le factura a tu empresa y tú ya deberías retenerle como servicio profesional porque dice que son profesionales. Eso es lo que cambia. Ahora, yo te diría, eso va a generar un impacto en más consultores te puede decir, hey, aplica el 48, yo no doy servicios profesionales. ¿De acuerdo? Bien. Otro tema también importante, y solo aquellos que han pasado por
por estas verificaciones de tema de empresas fantasmas y que algunos de los casos se encuentran en fiscalía con denuncias penales, saben lo engorroso que es esto, lo preocupante que genera el hecho de estar con una denuncia penal en fiscalía sin haber hecho absolutamente nada, siempre te va a generar una preocupación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Yo les he puesto al lado izquierdo cómo está la norma y al lado derecho los cambios de la norma. ¿Sí? ¿Cómo está la norma y los cambios de la norma? ¿Qué pasaba antes? El SRI se nombraba empresa fantasma y para el SRI, de ahí ya quien le compró a esa fantasma ya había causal de defraudación y esa fantasma solo tenía 5 días para defenderse y a esa fantasma ya se le quitaba el RUC, se le quitaba los comprobantes de venta y ya se le mandaba a la fiscalía a quien le compró a la fantasma. ¿Qué es lo que pasa? Esta norma dice, ya no van a ser 5, tienes 30 días para defenderte. El listado que yo ponga en la web solo es referencial. Y además, para quitarte del RUC, para quitarte los comprobantes de venta, hacerte no válidos, será cuando la resolución esté en firme. Quiere decir, cuando ya no hayas impugnado o cuando los jueces ya se hayan, ya hayan dado un dictamen, ¿de acuerdo? Sobre si se trata de una empresa fantasma o no, se hayan pronunciado sobre el tema. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no. Y sobre esto hay una sentencia en la cual los jueces establecen claramente que no porque tú le compras a una empresa considerada fantasma quiere decir que la transacción no existe. La transacción puede existir, pero resulta que ha sido fantasma, pero tú puedes probar la existencia de la transacción. Y ahí se caerán, ¿no es cierto?, muchos procesos, varios procesos que se encuentran con denuncias penales. Bien. Cambian algunos criterios de deducibilidad, entre ellos el tema de los incobrables y de la depreciación, los cuales se incluyen los conceptos de impuestos diferidos. Nosotros tenemos claro que el tema de las normas financieras tienen su objetivo y las normas tributarias tienen su objetivo. Las normas financieras lo que buscan, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, es la razonabilidad de los estados financieros. Y las normas tributarias buscan cobrar impuestos. Cuando tú depreciabas una maquinaria a 10 años, la administración tributaria decía que estabas dentro del límite porque la norma dice que se deprecia al 10%, quiere decir que recuperas en 10 años el valor de la maquinaria a través de la depreciación. Correcto. ¿Qué pasaba si tú tenías una depreciación menor? Le dabas menos años de vida útil, generabas un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque estabas excediendo lo que la norma te dice y estabas recuperando en menor tiempo, tu depreciación. ¿De acuerdo? El valor de tu bien, el costo de tu bien. Viene la norma y ahora dice, perfecto, es no deducible ahora, pero será deducible cuando cumplas el periodo sobre el cual sí puede ser deducible. Quiere decir que aplicas un impuesto diferido, un activo por impuesto diferido porque se trata de un gasto. Y el no deducible de ahora lo vas a recuperar después, porque el no deducible de ahora te genera un impacto fiscal. El no deducible de ahora te genera un pago del tributo, pero que lo puedes recuperar. ¿De acuerdo? Voy a abrir un Excel para explicar este tema. Solo denme un segundo. En esta pausita, por favor, si me permites, Fabián, por favor, me ayudan colocando los nombres correctos en el usuario de Zoom. Yo tengo personas que no están identificadas y vamos a retirarles a la sala de espera si no lo pueden cambiar. O me pueden mandar en el chat, por favor, su nombre y yo ya les cambio. Gracias.
Ya, bueno, aquí hagamos. Sí se puede divisar, ¿no es cierto? El Excel, por favor, me confirma. Sí, solo está de aumentarle el zoom nada más, por favor. Ya, entonces tú tienes, ¿no es cierto? Vamos a suponer que vas a tener un no deducible, porque tú decidiste, ¿no es cierto? Tienes una maquinaria y la maquinaria te cuesta $100,000. Ese es el costo de tu maquinaria. Tenemos que esta maquinaria depreciarla. La norma tributaria dice que se aplicará la técnica contable. Yo puedo depreciar en línea recta, puedo depreciar por unidades de producción, puedo aplicar una depreciación acelerada de forma ascendente o descendente, lo que me dice la norma contable. Eso puedo hacer. Lo que manda la norma contable. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa es que me dice, tienes un límite como criterio de deducibilidad. Aplica la norma contable, pero tienes un límite. ¿Para qué nos hemos acostumbrado a hacer la contabilidad en base a lo tributario? Y decimos, no, pues aplícate el 10% y se acabó, en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, tu gasto de depreciación deducible, máximo deducible, sería el 10% de los 100,000, ¿no es cierto? Entonces, máximo, yo puedo utilizar un 10%. 10,000. Pero resulta que tu gasto de depreciación contable, entonces tú dices, ese es tributario, pero contabilidad ha dicho que el gasto de depreciación no es de 10,000, sino es de 12,000. Cambié los daños de vida útil, le di un valor residual y mi gasto de depreciación es 12,000. ¿De acuerdo? Tienes aquí un no deducible, ¿no es cierto? ¿De cuánto es ese no deducible? Porque eso te dice aquí tu contabilidad. Pero aquí tienes un gasto no deducible. Entonces tú dices gasto no deducible. ¿De cuánto sería tu gasto no deducible aquí? Sería la depreciación que tú utilizaste menos, ¿no es cierto?, tu máximo deducible, que en este caso debería ser $2,000. Entonces tienes aquí el no deducible. Este gasto no deducible te genera un impacto fiscal. ¿De cuánto? Del 25%, porque vía conciliación tributaria es no deducible. Entonces tienes impacto fiscal. ¿Impacto fiscal de cuánto? Del 25%, si es que tu empresa tributa el 25%. ¿Qué pasaría aquí entonces? Que le termino pagando al fisco sobre estos 2,000 que son no deducibles porque siempre ha sido así. Y pago el impuesto a la renta 500. ¿Producto de qué? Del no deducible. ¿Estamos? Tienes ahí entonces un gasto no deducible de 500. Pero, ¿qué me dice ahora la norma? Que estos 500, que es tu impacto fiscal, vas a recuperar. ¿Cuándo vas a recuperar? Cuando cumplas en los años las condiciones. Ya vas al año 6 y ya puedes recuperar algo. ¿De acuerdo? Porque la norma te lo permite. Tienes que recuperar estos 500 para el ejemplo. ¿De acuerdo? Para hacerle didáctico. Tú dices, genero la cuenta de activo por impuesto diferido. ¿Cuánto es tu activo por impuesto diferido? 500. Ya se va al balance 500 como activo por impuesto diferido. ¿Y qué afectación tienes? Una afectación patrimonial. Tú puedes hacer aquí un ajuste hasta llegar a la afectación patrimonial, pero a la final este balance cambió. Yo tributé lo que debía haber tributado y pagué esos 500. ¿De acuerdo? Pero como la NI me dice, tienes que tener un estado financiero razonable y como eso vas a recuperar, eso es parte de tu patrimonio. Activo 500 y algo cuenta patrimonio. Tú puedes decir a mi utilidad contable, porque eso no tiene que moverse. Si bien yo pagué vía impuesto, disminuí mi utilidad, ahora recupero porque tengo el activo por impuesto diferido y haces una afectación patrimonial. ¿De acuerdo? Eso vas a hacer cuando se genere el gasto no deducible. Pero ¿qué va a pasar cuando recuperes? Entonces,
como tú vas a recuperar, entonces este activo por impuesto diferido, que tú vas a recuperar cuando se cumpla la condición, lo vas a cerrar. Y tienes que pagar ahí en ese periodo menos impuesto. Y puedes hacer el ajuste en el formulario del menos impuesto y aquí ya puedes hacer el ajuste también a tu patrimonio. ¿Qué va a disminuir? Va a disminuir tu impuesto. Eso disminuye. ¿En cuánto va a disminuir? En 500. Y ahora vas a cerrar tu activo por impuesto diferido. ¿De acuerdo? No sé si tienen aquí alguna inquietud. ¿Se acuerdan? Esto veíamos en este mismo espacio con ustedes cuando pasó lo de las provisiones. A ver, Normita Guato, no te entiendo porque me dices 2000, no entiendo. Bien, no sé si creo que sí tenían habilitado el micrófono porque no te entiendo. Sí, sí pueden prender Ah, en ya. cualquier momento, por Ah, favor. ya, sí, Normita, los 2000 es no deducible, efectivamente así es. Exactamente, Juan Carlos. Sí, si con esto tú ya reconoces el activo por impuesto diferido y ya luego tienes el impacto en el formulario 101 del impuesto. Eso puedes hacerlo ahora ya si es que generas no deducible de gasto de depreciación y también de incobrables. ¿De acuerdo? Les voy a pedir me dispensen solo 10 segunditos, por favor. Aprovechemos la pausa para un corte comercial. Si aún no disponen de su firma electrónica, les podemos ayudar. Y también sistemas de facturación. Alexandra se ganó el día domingo un sistema para facturar completamente gratis, así es que hoy también vamos a estar sorteando hasta el final para quienes estén atentos. Y para quienes prendan la cámara, así como yo prendí. Solo con quienes prendan la cámara sorteamos un sistema de facturación. Me decía, ha habido personas, pues pensábamos que estábamos solitos. Ya, mil Qué disculpas. gusto verles. Ya, síganos, Fabián, estaba en lo Y en ahorita que te comercial. escucho el tema de los presentes, vas a sortear ahí la facturación. Así es. Vamos a tener próximamente ya el libro del IVA. Yo entiendo que será al menos unos 15 días y tal vez ahí si puedes hacer un sorteo de un par de libros también. Sería bueno Perfecto. para poderles participar. Ya Incluyámosle. entendemos nosotros que ya está casi listo también gracias a tus gestiones, estimado Tito, entonces podría ser por ahí también algo para Perfecto. los participantes. Muchísimas gracias. Entonces, tomamos tu palabra. Vamos a incluir un libro del tratamiento del IVA en el Ecuador, escrito por el doctor Fabián Mera. Le vamos a incluir en los sorteos que vamos a tener al final de esta jornada. Vamos a sortear dos artículos. Uno, el sistema de facturación, completamente gratis, 50 facturas para el año y adicionalmente el libro de IVA del doctor Fabián. Así es que únicamente con las personas de cámaras encendidas y desde luego que participen al final en las preguntas de examen que vamos a hacer. Siga nomás, doctor. Ok, perfecto. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? Construimos el activo por impuesto diferido. No es difícil y luego el propio formulario, ustedes ya han manejado esto, te da el campo, ¿no es cierto?, para hacer este ajuste. ¿Sí? Lo mismo me dice la norma en cuanto al tema de los incobrables. La provisión cuentas incobrables, tenemos un máximo, un gasto de depreciación, de provisión del 1%, ¿no es cierto? Y no puede exceder más del 10% del total de la cartera. Si es que tú tienes un no deducible, ese también lo puedes recuperar cuando cumplas las condiciones. ¿Qué me dice el reglamento? Que haya pasado más de 2 años en la contabilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cumples la condición y también puedes aplicar el tema del diferido y recuperar el valor. Eso es lo que nos ha traído la reforma. Creo que es un tema bastante relevante también de
de análisis el tema de la aplicación de los impuestos diferidos en la depreciación y en la provisión de los incobrables. Volvamos a la presentación. ¿Qué más nos dice la normativa en cuanto, qué más nos dice la normativa en cuanto a los criterios de deducibilidad? Me dice que si yo vendo un activo financiero, ¿sí?, fuera de la bolsa de valores, y yo pierdo en esa venta, ese gasto es no deducible. ¿De acuerdo? Si yo pierdo en la venta de activos financieros negociados fuera de la bolsa de valores. Asimismo, la pérdida en la transferencia ocasional de inmuebles, vendes un inmueble, pierdes, es ocasional porque tú no te dedicas a vender activos, ¿no es cierto? Y pierdes, ese es un gasto no deducible. ¿De acuerdo? Y la norma también, algo que nosotros ya hacíamos en contabilidad, pero ahora se refleja vía normativa, es que el gasto, provisión, desahucio y jubilación tiene que reversarse contra un ingreso gravado o no sujeto a renta. ¿Cuándo? Tú generaste el gasto de la provisión de jubilación, ¿no es cierto? Tu empleado se fue, pero tú ya pusiste como gasto y te utilizaste como gasto deducible cuando era gasto deducible, porque cumplía el tema de los 10 años y demás, ¿no es cierto? La norma ha sido cambiante en este tema de rubros. Entonces tienes tú el gasto, provisión, jubilación, lo registraste, pero no lo utilizaste, pues ya se quedó como gasto, ya el empleado ni siquiera está, no cumplió los periodos para poder pagar esa jubilación. ¿Qué dice la norma? Si ya te utilizaste como gasto, ahora revérsalo como ingreso gravado. Pero si tú registraste como gasto no deducible, quiere decir que sobre ese gasto ya pagaste renta, revérsalo, ¿sí? Hazle el reverso, pero ya no como una renta por pagar, porque sobre eso ya se pagó, sino como un ingreso no sujeto a renta. Pues, ojo que no digo ingreso exento, es diferente, digo ingreso no sujeto a renta. Si tú pones exento, ya te complicas en la conciliación. Gastos incurridos para generar ingresos exentos, tema de participación trabajadores y demás. Ingresos no sujetos a renta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no cumple el tema del hecho generador del impuesto. Pero si te utilizaste como gasto y reversas, ese sí será un ingreso gravado. ¿De acuerdo? Esto dentro de los criterios de deducibilidad generales, porque ya tenemos unos específicos también que tienen relación a límites que nos han puesto a las regalías, que los vamos a analizar ya mismo. Juan Carlos, por favor. Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto. Oye Fabi, una consulta referente al tema de lo que es la provisión de jubilación patronal, ¿no es cierto? Tú todos los años vas provisionando eso y tú tienes en el balance la provisión tanto de jubilación como desahucio, ¿no? En Así este es. momento, cuando tú dices reversas eso, tienes que reversar toda la, Perdón, no te escuché. tienes que reversar toda la provisión. Claro, tienes que reversar la provisión, pero ¿cuándo vas a reversar la provisión? De tu empleado. Claro, cuando salga. Exacto. Ya. Cuando ya sale tienes que reversar porque ya no le vas a pagar la jubilación. Ahora, si sale y tú le pagas, tienes que utilizar ¿de dónde? De la provisión, porque tu provisión acumulada es tu pasivo. Así es. Y cuando ya sales, cierras el pasivo y ahí está porque le estás pagando de ahí. El tema es cuando no usas y Correcto. ya no está. Pero ya tú ya te tuviste registrado de él. Ahí sí le reversas, Juanca. No, pero es que como por tema de auditoría todos los años se hace el tema del cálculo actuarial, se va sacando y muchas veces se valora. Ah, ya. Pero ahí ya le sacaste. Claro, ya le saco, se valore la diferencia que se queda. Oye, ¿qué tan menester es realizar una consulta vinculante referente a este tema? Yo creo que no, porque claro, tú tienes ahí, ya te hacen el cálculo actuarial y te dicen, vea de esto, porque el cálculo actuarial te sirve para ver cómo sigues provisionando.
Sí, es que tenemos un valor bien fuerte, tú sabes que tenemos un valor bien fuerte Por ahí, supuesto. entonces, Por supuesto, pero ahora enfoquémonos al tema ya no financiero, sino tributario. ujú, ¿Ese gasto de provisión te sirvió para qué? Para no pagar renta, ¿no es sí, sí. cierto? Cuando era deducible. ¿En algún momento tuvo un impacto fiscal aún cuando tú le mandaste al ORI? No. Hablo tributariamente. Ya, ¿Y qué pasa cuando ya sale y no utilizas ese gasto? Tributariamente. Los reversas y pagas impuestos sobre lo que te utilizaste de gana. claro. Ese es el tema. Y claro, que te genera un impacto terrible. Ahora, ¿por qué lo pone en la norma el SRI? Te pongo un caso nuestro. El SRI trató de cobrarnos en un caso y nosotros le dijimos que nos diga cuál es el hecho generador del tributo. Porque me quiere cobrar renta. Y me decía, no es que hay hecho generador, es que usted ya se usó y tiene que pagar. ¿Dónde en la norma dice eso? Ya, Entonces trabajaba sobre un supuesto nada más del debería ser. Ahora ya está en la norma. ya, ¿Sí? ya, perfecto. Gracias, Fabi. Ya, Juan Carlos. A ver, tengo una pregunta aquí. Solo del empleado que sale. Exacto, Margarita. Así es. Carolina nos dice, disculpe, ¿desde cuándo se debe provisionar la jubilación? Ya. Perfecto. Esto es gracias por la pregunta, Caro. Esto, conforme la transitoria de la propia norma, aplica desde 2023, ¿no? Es decir, no lo vas a hacer ahora. Sobre este ejercicio fiscal, no. Sino sobre el 2023 cuando declares la renta en el 24. Bien. Tenemos ahora el límite de gasto por regalías, ¿sí? Tenemos el límite por gasto por regalías. A ver, aquí hay un tema importantísimo, ¿no? Importantísimo. La norma en el 2021, eliminó los límites de las regalías. ¿De acuerdo? Eliminó. ¿Y por qué lo eliminó? No sabemos, pero se quitaron los límites. Tú tenías, ¿cuál era el límite de las regalías hasta el año 2021? El límite de la regalía era el 20% del valor de la utilidad gravable más el valor de dicho gasto. Utilidad gravable más el valor de dicho gasto y calculabas el 20%. Y ese era el límite. Se eliminó. Quiere decir que el límite de regalías para el 2022 no tenemos. Sale esta norma en el 2022, esto aplica para el 2023. Esto aplica para el 2023. Sale la norma y ahora te dice que tienes un límite. Esto con partes relacionadas. 5% del ingreso agravado y 10% de los activos en el ciclo preoperativo. Porque claro, no puedes tener ingresos, pero pagaste regalías. Entonces ahí te dice, si no tuviste ingresos, del 10% de los activos en ciclo preoperativo. ¿De acuerdo? Y el 5% del ingreso agravado si tuviste ingreso. Entonces, calculas el 5%, ese es tu máximo deducible, y si pagaste más, lo que pagaste de más es el no deducible. Y tienes el límite. ¿De acuerdo? Y luego te pone límites particulares, por eso no le agregué dentro de los criterios de deducibilidad en la lámina anterior, porque este es un poco más particular, se va desagregando. Dice, pero si tienes actividades únicas de servicios técnicos a la cual estás pagando regalías, entonces calcularás un límite siempre y cuando superes del 7.5% de margen operativo. Escoges tu utilidad operativa, divides para las ventas y el margen de esa actividad es mayor a la del 7.5, no tienes límite. ¿De acuerdo? Para este tipo de empresas que paguen regalías. Quienes desarrollen actividades de servicios técnicos, si tienen una utilidad operativa de más del 7.5, no tienes límite, utiliza todo. ¿De acuerdo? Utiliza todo. Si es menor al 7.5, dice la norma, tienes que llegar al 7.5 y de ahí comparar para aplicar la deducibilidad. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Primero, la actividad única de servicios técnicos
no tiene límites, que hablamos, ¿sí? De las regalías no hay límites, siempre y cuando tu margen operativo sea mayor al 7.5. ¿Cómo calculo el margen? Utilidad operativa para ventas. Si es más del 7.5, tienes actividad de servicios técnicos, no tienes límite en el pago de regalías. Pero si es menor, te dice, calcula tus ventas por el 7.5 y resta tu utilidad operativa y de ahí compara con el valor de tu regalía para saber si es deducible o no es deducible. ¿De acuerdo? Tal vez no haya en el caso de ustedes regalías, pero ¿por qué yo decía al inicio que es importantísimo? Porque muchas personas, muchos sujetos pasivos utilizan el pago de regalías no para no pagar renta, sino para no pagar trabajadores. Y resulta, ¿no es cierto?, que puedes incumplir el límite, pero la norma me dice que no existe límite en operaciones correlacionadas en el Ecuador, siempre y cuando la tarifa efectiva del adquirente sea igual o menor. Ejemplo, Fabián Mera es una exportadora, ¿de acuerdo? Yo pago el 22% porque soy exportador habitual, esa es mi tarifa del impuesto a la renta, y le pago regalías a una pequeña empresa. La pequeña empresa también paga el 22%. ¿Somos de tarifas similares? Sí. Yo pago el 22% y a quien le pago la regalía el 22%. ¿Somos relacionadas? Sí. ¿Existe límite? No. Terrible, a mi criterio. ¿Por qué? Porque yo mañana, esta clase está grabada, pero no irán a hacer esto. Pero ¿qué pudieran hacer los contribuyentes? Tito, ¿sabes qué? Te voy a pagar, pero déjame utilizar más consultores. ¿De acuerdo? En las ponencias que vamos a tener, en las presentaciones que vamos a realizar, en las temáticas que vamos a promocionar, déjame utilizar más consultores y te pago una regalía. Tito dice, perfecto. Y resulta que Tito en este año va a tener una pérdida de 100,000. ¿De acuerdo? Y luego me factura por las regalías, 100,000, y ya está tablas. No ha pasado nada con Tito, no paga nada. ¿De acuerdo? Porque tenía pérdida y sobre esa pérdida me está facturando regalías a mí, 100,000. Pero yo ya tengo 100,000 de gasto. Y mañana puede ser que eso sea una transacción inexistente. Mañana puede ser que eso, Tito, yo te utilizo el sistema financiero, te pago los 100 y luego me devuelves. ¿De acuerdo? Claro, mañana, ¿qué puede ser? Bajé el gasto, no pago renta, ¿sí? Y tampoco pago trabajadores. Entonces es un riesgo terrible el hecho de no haber puesto límite en relacionadas dentro del mismo país. ¿Por qué? Porque se puede mal utilizar el gasto. Ojalá no lo hagan, pero ponen esa norma y generan un riesgo terrible. ¿De acuerdo? Asimismo, dice la norma que no existen límites para regalías que se paguen que no superen 20 fracciones básicas de desgravamen. Juanca, a ver, dice, con referencia a los exportadores habituales, si tú estás en el catastro como exportador habitual de bienes para efecto de retenciones del IVA, ¿qué tarifa debes utilizar? El 100% tú retienes de IVA. Si te refieres a la renta, utilizas el 22%. La única condición como exportador habitual, Juanca, es que mantengas el empleo, ¿de acuerdo? O lo incrementes. ¿Sí? Esa es la condición. Y claro, el efecto también está dado al 22% si es que tú no tienes dentro de tu estructura societaria socios domiciliados en paraísos fiscales con acciones más del 50%, porque ahí se te incrementa 3 puntos porcentuales el impuesto a la renta. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, tú tendrías el 22%. Sí, tú basta que cumplas el criterio de exportador habitual, nada más, independientemente del catastro. ¿Sí? Buenas noches, doctor Fabián, ¿cómo está? Hola, Janet, ¿cómo estás? Qué gusto. Justo del tema que usted trataba de los relacionados que no tienen límite, yo había hecho una consulta, ¿no? Porque yo tengo el caso de una empresa que los dueños son dueños también de otra empresa, o sea, son los mismos socios.
pero la otra empresa se dedica, bueno, está abierta ya algunos años y se dedica meramente a dar asesorías, a dar asistencias, todo lo que es asesorías, todo lo que es para mejorar las ventas, call center y todo eso. Entonces, este año la empresa grande generó, en vez de generar 1 millón en ventas, generó 3 millones. Pero hoy me dice, los dueños me dicen, lo que pasa es que yo con esta empresa, que también es de ellos, les voy a cobrar porque yo les hice que generen más empresas, nuevos negocios y les ayudé, pero yo no puedo dejar como que esa utilidad ahí en esta empresa. Yo necesito que se vaya a la otra donde no tienen trabajadores ni nada, porque yo les ayudé. O sea, eso es real. Sí se incrementó de 1 millón a 3 millones. Y yo le decía, pero ustedes son relacionadas. ¿Y qué era otra cosa? La empresa grande paga el 25% y la pequeña, que solo es de asesoría, es un RIMPE y va a pagar solo hasta el 2%. Entonces, ya, pero ahí sí tienes impacto, porque ¿qué dice la norma? Siempre y cuando la tarifa, dice, del adquirente sea igual o menor, o sea, del que adquiere. ¿ya? No sé si el que adquiere está teniendo esa tarifa menor. Como es RIMPE, tienes que dividir el impuesto frente al ingreso y sacar tu tarifa efectiva. Y eso comparar para ver si es menor o no. Pero de ahí, Janet, lo que tú dices es efectivamente lo que puede pasar. En el caso tuyo es real, porque seguramente se van a mover los dineros. Pero cuando Y son el de la dinero, misma empresa, y claro, el dinero se va a quedar allá en la otra empresa, no es que va a regresar. Ellos, o sea, es de la empresa de ellos, pero ellos puede sacaron para regresar, que no Janet, se pero a la quede. final son los mismos dueños que van a ver Exacto. reflejado vía dividendos. Me imagino, me imagino luego con el tiempo. Eso. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Exactamente tu ejemplo. Resulta que me creo, por eso digo, no irán a hacer, porque luego nos sacan el video y nos Pero en dicen. este caso, mi preocupación era si pueden o no pueden hacer eso, porque Y es claro, que tú como adquiriente tienes una tarifa menor, puedes, si no, no. el que compra, ¿no? Es que el que compra tiene el 25% y la otra persona tiene el 2%. Ya, Y yo, entonces ahí no puedes. yo hice esta consulta por la tarifa mismo, pero en Codex me respondieron que sí podía. Entonces No, sí me generó duda porque yo dije mi tarifa es menor y claro, eso sí ahí ha existido una confusión y te han dado una mala información. ¿Por qué? Porque la norma es tal cual está escrita acá. Operaciones con relacionadas en el Ecuador, no existe límite, siempre y cuando la tarifa efectiva del adquiriente sea igual o menor. ¿Por qué la norma? La norma puede tener su lógica. Porque yo adquiero para que me den gasto, porque yo tengo una tarifa mayor. Como el ya. otro tiene una tarifa menor, no importa que el otro facture, porque el otro va a tributar el 22 o va a tributar el 2 y me da gasto a mí, y yo como voy a tributar el 25 y tengo más gasto, ya disminuyo mi carga fiscal. Por eso no puedo. Ya, y ahora, si yo, o sea, por ejemplo, ellos me dicen que van a hacer, ¿qué pasa si hacen eso? O sea, ¿qué problema van a tener? O a su vez, Y es que dice que como no hay adquiere, límite, y es que o sí, podría yo poner el límite y usar el límite que había antes. no, 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 no. No existe límite y por lo tanto tu gasto es deducible, pero en el caso que tú propones, resulta que la tarifa es menor. Y no se puede hacer. Exactamente. Cuando es del adquirente menor, puedes hacer. En el caso tuyo es mayor, porque tú me dices que está adquiriendo la sociedad a un RIMPE. Sí, porque el otro es RIM. ¿De acuerdo? Ahora, te pregunto, bajo el ejemplo que tú propones, ¿el RIMPE puede ser RIMPE por la factura de regalías? No puede. ¿Por ¿Ya? qué? Porque la regalía es una renta de capital y la renta de capital es prohibitiva del RIMPE. Por lo Entonces, tanto, sobre esa factura de regalía que va a ser el RIMPE, tiene que tributar sobre el régimen normal. pagaría lo mismo. Entonces, Pagaría sí lo mismo. pueden hacerlo porque está en la misma. Exactamente, exactamente. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? No para los contribuyentes, para el Estado. Y para los que quieran generarle un perjuicio al Estado y optimizar ingresos lamentablemente a través de una planificación tributaria agresiva. Lo que tú dijiste,
creo una sociedad sin empleados. Y esa sociedad sin empleados factura la regalía. ¿De acuerdo? Como yo como empresa tengo utilidad, pero no tengo empleados, se va directo a dividendos. La otra empresa que sí tiene empleados, reduce la utilidad a empleados porque le dieron una factura de regalía. Ese es el riesgo para el Estado. ¿De acuerdo? Pero en este caso sigo tributando lo mismo, porque aunque se rinde Tributando lo mismo porque tienen la misma tarifa. la única afectación que ellos están logrando es evitar ese 15% y como que asegurar Y también la renta. Porque su si son dinero allá. sociedades que tienen la misma tarifa, no hay no deducibilidad. Ahora, claro, tú dices, sí, pero el otro va a tributar sobre el ingreso. Vamos a ver qué tiene de gasto. Y si el otro va a tributar sobre el ingreso que factura la regalía, y el otro se hace uso de la regalía, ahí sí se queda tablas, y ahí sí lo que tú dices. ¿De qué se benefició? De la participación laboral. Sí, o sea, sí, eso va a pasar porque en realidad esa empresa solo tiene ingresos, no tiene nada más, porque no tiene ni trabajadores ni nada. Así Ya, es. gracias. Okay. Bien. Continuemos. Bien, la ley para el desarrollo económico, ¿qué hizo? Eliminó todos aquellos beneficios e incentivos tributarios que estaban dados a partir del artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Eso también lo vimos en este espacio. Se quitó la exoneración de 12 años, ¿no es cierto?, que tenían las empresas que realizaban inversiones nuevas o inversiones nuevas provenientes de empresas existentes. Estaban, que se generaban a través de sectores priorizados del Estado de industrias básicas. Eso se eliminó. Pero se puso una norma que estableció una reducción de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta. Entonces, si una empresa, si una sociedad tributa el 25% de impuesto a la renta, pero resulta que es nueva y viene con una inversión nueva, independientemente del sector al que pertenece, es una inversión nueva, tiene menos 3 puntos de impuesto a la renta. Porque mi inversión nueva me va a generar ingresos. Y sobre esa inversión genero ingresos, tengo 3 puntos menos. Ahí no hay ningún problema. El problema está cuando la empresa es existente y se genera una inversión nueva sobre esa empresa existente. Entonces yo ya existo. Yo hago tazas y ahora voy a hacer platos. Inversión nueva. Necesito otro material, necesito inversión nueva. Si tú puedes identificar de manera inequívoca los costos y gastos atribuibles a un ingreso y ese ingreso puedes identificar producto de o atribuibles a la inversión nueva, simplemente coges y separas. Esto es de la inversión nueva, ingresos, costos y gastos y ya tienes otra tarifa. Coges la inversión, la actividad normal, ingresos, gastos y aplicas la tarifa. ¿Estamos de acuerdo? No habría problema. ¿Por qué? Porque mi contabilidad me permite diferenciar de manera inequívoca. ¿Cuándo es el problema? Cuando tu contabilidad no te permite diferenciar. Para hacer las tasas, utilizas la misma materia prima, lo que vas a hacer los platos, y tú ya compraste esa materia prima y simplemente me van pidiendo en producción, les voy dando, sale de la Cardex, o la Cardex no dice para hacer platos, no dice para hacer tazas, no dice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedes diferenciar costos y gastos atribuibles a la nueva inversión? No. Entonces, aplicas esta fórmula. Que no es difícil. Lo único que me dice esta fórmula es, encontremos un porcentaje atribuible a una nueva inversión. ¿Y cómo? Cojo la nueva inversión y divido para el total de activos no corrientes. Entonces, ya tengo el porcentaje atribuible a una nueva inversión. Porque no puedo como el otro separar, tengo que calcular. Porque en el caso que yo les comenté, puedo identificar, lo separo. Aquí puedes, no, tengo que sacar una porción. ¿Cómo se ha diseñado esa porción de acuerdo a la norma? La nueva inversión para el total de activo no corriente. En el activo no corriente debe constar la nueva inversión también, es decir, es parte del numerador y del denominador.
¿De acuerdo? Como tienes una base imponible grabada, tienes que calcular la base imponible que corresponde a la nueva inversión. Antes solo cogía y separaba. Ahora tengo que coger mi base imponible y multiplicar por el porcentaje que ya saqué, que es atribuible a la nueva inversión. Y ya tengo mi base imponible de la nueva inversión. ¿De acuerdo? Y esa base imponible de mi nueva inversión es la que aplico con la tarifa reducida. No sé si les dice bolas. Pero más o menos dice la Yadira, nos complica el tema. Cuando leemos la norma es más confuso todavía, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que quiere la normativa con esta nueva inversión. En realidad, ya luego, revisándola varias veces, tiene sentido lo que hace la administración tributaria. Usted dice, te voy a dar un beneficio de 3 puntos por inversión nueva, pero yo ya soy sociedad existente, yo ya existo. Pregunta el SRI, ¿puedes identificar tus costos y gastos atribuibles a la nueva inversión? No, no puedo. Perfecto, entonces vamos a calcular una base para la nueva inversión. ¿Cómo? En porcentaje. Tu nueva inversión para el total de tus activos. ¿De acuerdo? Como ya teníamos una base imponible, esa base imponible ahora le multiplicamos por esa porción y sobre eso aplicas la tarifa reducida. Y sobre lo otro, la tarifa normal. ¿De acuerdo? Eso me pide la administración. ¿Estamos? Yo le pasé a Tito, si puedes revisarlo, te pasé un archivo en donde está las reformas, pero está de una manera teórica, no en presentación, para que les puedan hacer llegar, la puedan revisar y si de ahí se genera algún tipo de consulta, ¿de acuerdo? Pero esa es la aplicación de la nueva inversión, ¿sí? Bien, no sé si aquí tienen alguna pregunta. Sí, Caro, el tema es que ahora quedó abierta, ¿no? Yo he visto, porque Caro nos pregunta que aplica a empresas de producción. Sí, las empresas de producción por lo general aplican. Pero yo vi incluso que se le dio mediante un contrato de inversión un beneficio, aun cuando el código de la producción nos hace parecer que solo es para actividades de producción, pero existen ya contratos de inversión que se dan para actividades de comercialización que tienen inversiones nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cuando existe contrato de inversión, cuando hablamos de contrato de inversión, ya la rebaja de la tarifa no es de 3 puntos porcentuales, sino de 5 puntos porcentuales. ¿Y por qué no dice nada de cálculos o de fórmulas en este reglamento? Porque la norma dice que será en el contrato de inversión donde se determinará la forma de calcular la disminución de los 5 puntos. Entonces, de eso sabremos solo si hacemos contrato de inversión con el Estado. ¿De acuerdo? Pero claro, cuando tú hablas de costos atribuibles a un ingreso sobre nuevas inversiones, como dice Caro, un poco más se asemeja a temas de empresas de producción. ¿De acuerdo? Ya, en este caso, Normita nos pregunta, ¿no es cierto?, que hay ciertas variaciones, ciertas inversiones nuevas. El tema es que la norma habla de inversiones nuevas para sociedades, no para personas naturales. ¿De acuerdo? Entonces esto sería aplicable para sociedades y no para personas naturales. ¿Por qué? Porque la persona natural, la tarifa del impuesto a la renta de la persona natural es una tarifa progresiva. ¿De acuerdo? Y no me dice que me va a disminuir de una tarifa efectiva para que calcular el impuesto y dividir para el ingreso, no. Me habla de la disminución de los 3 puntos de la tarifa general para sociedades. Tienes una tarifa del 25 menos 3. Si tienes una tarifa del 22 menos 3. ¿De acuerdo? Sí, no sé si quedó claro ahí el tema. Perfecto. Entraría, Juanca, ¿a qué te refieres con la SCC? Sociedad. Las sociedades civiles. Sí, sí, porque la sociedad civil tiene para efectos tributarios las mismas características que una sociedad regulada por la superintendencia. ¿De acuerdo? Así como nos pone Carito, por ejemplo, una SAS, efectivamente, la sociedad civil también ingresa, porque la sociedad civil también aplica el 22 o el 25% de impuesto a la renta o el 28%. ¿De acuerdo?
Hay que validar únicamente el tema de la tarifa aplicable y conforme a la tarifa general aplicable, se aplicará también el beneficio. Yo les decía, se borraron algunos o se eliminaron algunos beneficios fiscales. Sí, lamentablemente. Y entendemos nosotros porque el beneficio solo puede estar dado mediante ley. De acuerdo, el Código Tributario nos establece que las exenciones tributarias, los beneficios solo tienen que estar dados mediante ley. Yo entiendo que el régimen, el gobierno, lo eliminó de aquí para generar la ley de inversiones que se está tratando en la Asamblea y ahí se recogen nuevamente algunas exenciones tributarias. Pero como esa norma no pasó en el debate, se quedó los contribuyentes sin exenciones. Vamos a ver qué pasa hasta diciembre y puede ser que ya tengamos la ley de inversiones y tengamos nuevos beneficios fiscales. Simplemente deberíamos estar atentos a la publicación de esa ley. ¿Sí? Bien. En el tema del RIMPE, seguimos, ¿no es cierto?, en los temas de los regímenes simplificados, tratan de simplificar y más bien se generan mayores inconvenientes en el tema del RIMPE. Sigue teniendo, ¿no es cierto?, reformas tributarias. Janet presentaba un ejemplo, ¿no es cierto?, en el tema de las regalías. Pero si yo soy RIMPE, pero también regalías, ¿qué le toca a esa persona? Por las regalías facturar, por el RIMPE nota de venta, si es que es RIMPE negocio popular. ¿De acuerdo? Eso le toca. Ahí tengo una pregunta. Mira. Hay una constructora que está en el RIMPE porque la constructora alquila la maquinaria. Entonces, su actividad meramente es alquilar la maquinaria. ¿Eso es verdad que eso no es renta de capital? O sea, ¿sí sería RIMPE? No sería RIMPE porque es renta de capital. ¿Ya? La administración tributaria no nos ha dado una definición de renta de capital a través de ley. Nos toca hacer una analogía con la resolución número 60, ¿de acuerdo? De renta de capital. Pero cuando tú estudias la renta de capital en el ámbito financiero y económico, sabes que el arrendar un activo tuyo es renta de capital. ¿Ya? Y por lo tanto no es sujeta a RIMPE. Ya, Pues porque esa era mi duda, porque ellos me pusieron en el RIMPE y entiendo no, que fue ahí hay por que eso. mandarle una cartita al SRI y decirle, mi actividad económica consiste en el arrendamiento de capital. ¿De acuerdo? La renta de capital, revisada la página tal, revisada el autor tal, ¿de acuerdo? Incluye el arrendamiento de inmuebles, el arrendamiento de activos, etcétera. Por lo tanto, renta de capital, conforme al artículo tal de la norma, no es sujeta al RIMPE. Indíqueme su autoridad. ¿Y qué podría pasar si es que yo me dejo ahí y pago de acuerdo al RIMPE? Ah, claro, ahí viene ya lo que te beneficia a ti, ¿no? Entonces Pero mañana luego tú podría dices, yo ya determinarme algún valor. No, ¿por qué? Porque ¿quién te puso como RIMPE? Ellos. Entonces tú le dirás, si usted mismo me pone, ahora, ¿qué hago si usted me pone? Deme seguridad jurídica, porque usted me pone. Estamos. Ya. Es como la sociedad que ahora es profesional. ¿Qué tal? ¿Le conviene? Sí, sí me conviene. Yo como sociedad vendo $500,000 o vendí, no sé, 800,000 y gané 200. Pero voy a calcular como RIMPE, me conviene. Viene el SRI y te dice, hey, usted debía tributar como régimen. Usted puso en la norma que la sociedad da servicios profesionales cuando los que participan son profesionales. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que no te conviene. Si no te conviene, tú dices, yo no soy profesional porque no soy persona natural. Así dice el 48, que rentas profesionales solo pagan las personas naturales. ¿Te acoges al 48? Ya, gracias. Bien, lo que nos dice esta normativa es que los RIMPE no van a tener declaración, los negocios populares. ¿De acuerdo? El pago entenderá la realizada ya la declaración. ¿Estamos? Para negocios populares. Las otras actividades que el ejemplo que proponíamos declararán semestral. Eres RIMPE, negocio popular, pero adicionalmente tienes una actividad no sujeta a RIMPE. Sobre la actividad no sujeta a RIMPE, declaras IVA semestralmente. ¿De acuerdo? Sobre la actividad no sujeta a RIMPE, declaras la renta como
régimen general. ¿Estamos? Es como que te divides y estás en dos regímenes. El uno RIMPE, negocio popular, y el otro actividad normal. ¿De acuerdo? Bien, claro, la norma, ¿por qué puse esto en la presentación? Porque no puedo coger nomás y a través del reglamento decir, ahora este me declara semestralmente y este no. ¿Por qué? Porque la norma del IVA ya me establece claramente quiénes declaran semestralmente. Por eso es que el SRI ha establecido en el reglamento que podrá el SRI establecer contribuyentes a declarar semestralmente. ¿Y aquí le he puesto? Le he puesto al RIMP. ¿De acuerdo? Bien, déjenme ver que tengo aquí una norma. En el caso del contribuyente dice, tiene la actividad de cultivos agrícolas y también tiene el alquiler de un tractor. ¿Cuál serían sus obligaciones? Ninguna de las dos, ni la actividad agrícola, ni el alquiler del activo son sujetos a RIMPE. ¿De acuerdo? Lo que puedes hacer más bien ahí es acogerte al régimen agrícola, si tienes el tema agrícola. Y sobre bueno, vas a tener problemas. Olvídate más bien lo que te dije, porque como tienes que hacer renta global, porque ninguna de las dos es RIMPE, el SRI no te va a permitir acogerte al régimen agropecuario. Régimen general normal. ¿De acuerdo? Frente a tu consulta. Yo le hago una consultita. Verá, yo tengo un cliente, él tiene como un mini market. Entonces, en el SRI le ha catastrado y le ha puesto como negocios populares, pero él tiene dos actividades. Bueno, de hecho tiene tres. Tiene lavadora de carros, tiene un mini mercado y adicional vende lubricantes y aceites. Entonces, él se abrió el RUG en diciembre del 2021 y automáticamente entró en negocios populares, pero su declaración me vino a dejar a mí los documentos en enero, ya factura más de 2.500 mensual. Entonces yo automáticamente le estoy declarando de manera mensual y porque los ingresos de él todos los meses factura de 2.000 a 3.500 promedio. Entonces yo no es del negocio popular, yo le expliqué, pero justo ayer estamos haciendo el tema de la facturación electrónica y me salía en el RUC los certificados, está como negocio popular. Entonces yo que tengo que hacer un oficio, indicar al SRI o automáticamente por mis declaraciones, y es lógico que voy a superar los $20.000. Ya. ¿Qué me dice ahí la norma, estimada Carolina? La norma me dice que tú eres régimen popular y cumples las obligaciones del RIMPE aun cuando hayas sobrepasado los montos. ¿De acuerdo? Y lo que me dice la norma es que tú debes tributar como RIMPE en el último renglón de RIMPE Emprendedores. Entonces, tu empresa, tus clientes superaron y en mucho más los $300.000, la norma me dice que tienes que tributar como RIMPE, porque del RIMPE te sales del año siguiente. Entonces está bien lo que te está haciendo el SRI. Si ya declaraste mensual, no importa, culmina declarando mensual. Pero ya en temas de renta, tienes que declarar como RIMPE. ¿De acuerdo? Hay una norma por ahí, déjame ver si la puedo encontrar o identificar, déjame solo un par de minutos, que te puede tratar de pelear con el SRI si la renta va a salir mucho más. Que pudieras. Solo déjame ver si la tengo aquí a la mano, sobre un escrito que le hicimos a un contribuyente. Pero la norma es clarísima, ¿no? La norma es clarísima. Pero déjame ver de qué te puedes acoger, porque de lo que yo te entiendo, en el régimen RIMPE te va a salir más que el régimen general tal vez, porque en un mini market tienes un margen pequeñito, ganas por volumen, no es que ganes muchísimo y te va a tocar pagar por el 2%, que resultaría una barbaridad. Déjame ver. Y no solo es el mini market, es con el mismo RUC funciona la lavadora de carros, funciona el mini market y funciona también la venta de aceites y lo que es el cambio por lo que llevan a la lavadora. Tiene tres Fíjate, ingresos. Carolina, tengo aquí el escrito, ¿de acuerdo? Tengo aquí el escrito que le hacíamos a un contribuyente. Te lo voy a leer, si me permiten. ¿Para qué? Para que quede claro esta pregunta, ¿no?
Pero yo ya di mi opinión. La norma dice, es una opinión apegada a la norma. La norma dice que tienes que tributar sobre el último rango. Eso dice la norma. Porque te sales del RIMPE al año siguiente. Por lo tanto, si el RIMPE está bien. Bien. ¿Qué dice el escrito que nosotros elaboramos? El artículo 230 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Desarrollo Económico establece: cuando un contribuyente sujeto al régimen registrar ingresos superiores a los previstos para el mismo, es el caso que nos habla acá, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuesto para el mismo. Quiere decir que tiene que declarar como RIMPE. Y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual siguiente, lo que te dije. ¿Qué dice el artículo 230? Punto y coma. El impuesto a la renta en este caso se declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE. El excedente del monto de ingreso generará el pago conforme al tipo marginal previsto para el último rango de la tabla. ¿Qué me dice entonces el 230 del reglamento de la Ley de Desarrollo Económico? Que aún cuando en este año superes el monto de los RIMPE, declaras como RIMPE. Pero ojo, ¿no? Tú superaste los 20,000, no declaras los 60, declaras como RIMPE emprendedor. Superaste los 300,000, declaras como RIMPE emprendedor. Eso me dice el artículo 230. ¿Qué le decimos nosotros al SRI? Además, ¿de acuerdo? La norma está clarísima, la acabo de leer, ¿de acuerdo? Y sobre eso, di también mi punto de vista. Nosotros le decimos a la administración tributaria, podrá determinar su autoridad que la renta proveniente de esta norma podría resultar injusta. Tal es así que solicito se aplique el artículo 97.5 de la ley, la cual establece, voy a leer el 97.5. En caso de que el sujeto pasivo perciba ingresos brutos superiores al monto establecido anteriormente, los sujetos pasivos acogidos al régimen deberán liquidar los impuestos dentro del régimen general. El 97.5 es contrario a lo que me dice el ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya, yo le voy a mandar también este escrito a Tito, ¿de acuerdo? Para que les pueda compartir, para que puedan hacer un análisis en ambas normas. ¿Por qué les digo yo? Si no quieren meterse en problemas con el SRI, aplican el 230 y tributen. Ahora, ¿por qué hicimos nosotros este escrito al SRI? Porque nos dimos cuenta cuando proyectamos la información que va a tributar muchísimo más de lo que debería en el régimen general. Entonces ya me anticipo para pelearle al SRI que yo tengo que tributar sobre el régimen general y no sobre el RIMPE. ¿De acuerdo? Ya. Bien, hay una norma también que cambia para el tema de adultos mayores. Ustedes saben que hay devolución del IVA a adultos mayores. Pero la normativa, si no me equivoco, el 181.2 del reglamento establecía que si se pagaba los bienes adquiridos por una persona adulta mayor con una tarjeta de crédito de un tercero, no aplicaba devolución. Ejemplo, mi papá me decía, ¿no es cierto?, en pandemia, no puedo salir, dame comprando. Papi, no tengo dinero efectivo, compra con tu tarjeta, yo te pago. Compro con mi tarjeta, ya no había devolución de IVA para mi papá, aun cuando él me pagaba luego, porque la norma prohibía la compra con tarjeta de crédito de un tercero, eso fue eliminado. Las personas de la tercera edad que quieran acceder a la devolución del IVA pagan la tarjeta de crédito del hijo, sale la factura a nombre del papá, porque se trata de la transacción del papá, le devuelve. Ahora, esto tiene que ser transacciones del abuelito, ¿no es cierto?, del papá. No vayan luego a comprarlo de ustedes y ponerlo a nombre del abuelito. En todo caso, esa norma se elimina. ¿De acuerdo? Otra cosa, no sé si estará en la próxima diapositiva, ya la vamos a chequear, pero ejemplo, ¿qué me decía la normativa en cuanto a la liquidación de compra?
que si tú le emites una liquidación de compra a una persona que tenga RUC o que haya tenido RUC, y es no deducible. Ahora la norma me dice que la única prohibición es que tenga RUC, pero si tuvo antes y ya lo cerró, entonces es deducible. Pero claro, tiene que cumplir las características de rusticidad. ¿Estamos? ¿Por qué es bueno esto? A veces voy a darle la liquidación, oiga, usted ha tenido RUC. Bueno, lo cierra, pasan 2 días, le das la liquidación de compra y es deducible, porque la norma dice, ¿de acuerdo? Pero debe cumplir las características de rusticidad en el nivel cultural. ¿De acuerdo? Bien. Déjenme ver, tengo aquí unas inquietudes. Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo debe facturar un taxista que tiene también una mecánica? Si el SRI les responde por escrito que las 2 actividades son de régimen general. Bueno, la mecánica, yo para mi criterio no es régimen general. La mecánica para mí es RIMPE. Hay que abrir otro establecimiento si primero fue taxista y aumenta la actividad. A ver, el SRI si te contestó por escrito que la mecánica es RIMPE, actúa como RIMPE en las 2 actividades. ¿De acuerdo? Si te dice que las 2 son del régimen general, actúa como te ha dicho el SRI, pero mira tu conveniencia en el tema impositivo. ¿De acuerdo? Ahora tú dices, no, es que no me conviene. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí sí un análisis. La mecánica, ¿es régimen general? No, es RIMPE. ¿Qué le tienes que decir al SRI? Cumplo con las condiciones de RIMPE. Por lo tanto, solicito a su autoridad, revise sus sistemas y me indique, ¿de acuerdo?, por qué no he sido considerado como RIMPE. ¿Cuál es la norma en la que se basa para que una mecánica que preste un servicio personal, que no necesariamente puede brindarlo tampoco un profesional, ¿de acuerdo? El tema del taxismo, el transporte, ese sí es régimen general. Bien, eso sería por ahí. María Augusta. Los negocios populares aún siguen entregando facturas sin desglosar IVA y no entregan notas de venta. ¿Estas facturas son válidas? Sí, siempre y cuando tengan el periodo de vigencia desde antes, porque eso dice la resolución 60. Si tú ya tenías, ya deberían acabarse en noviembre estas situaciones. ¿Por qué? Porque si me dieron, yo saqué en noviembre del año 2021 autorización para facturar y luego resulta que me ponen como RIMPE y me dicen nota de venta. La resolución 60 te dice, puedes seguir emitiendo facturas hasta la fecha de autorización. Entonces, sí son válidas. ¿De acuerdo? Yadira, cuéntanos. Tu micrófono. Buenas noches, doctor Fabián. Una consulta. Verá, tengo unos contribuyentes que son comisionistas y que obviamente se les categorizaron como negocio popular. Entonces, a estos comisionistas les están realizando liquidaciones de compra. La empresa para poderse hacer uso del valor del IVA. Mi pregunta, no sé si la entendí bien. En este caso, los que están categorizados como negocios populares tienen que dar de baja el RUC para que les puedan emitir las liquidaciones o no. Y en este caso, a las personas que se les emiten las liquidaciones, ¿pueden hacer ellos la solicitud de devolución del IVA? A ver, voy a partir de una sugerencia. Sugiero que no emitas las liquidaciones de compra. Encareces el valor del bien o del servicio. Porque la norma te dice que le tienes que agregar al IVA sobre el valor del servicio prestado. Ejemplo, yo soy RIMPE Negocio Popular y te emito una nota de venta por 100 porque mi servicio tiene ese valor. ¿De acuerdo? Te emito la nota de venta y tú me das 100. Pero tú dices, no me emita la nota de venta porque yo le voy a emitir una liquidación de compra para hacerme uso del IVA. Me emites la liquidación de compra y tiene que ser 100 más IVA. Ya te cobraron más caro. Haces la retención de 100% y esos 12, así luego pidas devolución, porque tengas el derecho o lo que sea. Pero ya tu producto es más caro, porque partes del valor del bien. Por eso yo sugiero no hacer liquidaciones de compra. Porque la norma de liquidación de compra no es mandatoria, es solo si tú quieres utilizar como crédito algo. Pero bueno sería que me desglosen de los 100 el IVA. En cambio, ahí sería el perjuicio para el RIMPE, y el RIMPE no va a tener perjuicio. Por lo tanto, yo sugiero que no sea así. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿puede emitirte una factura el comisionista? Siempre y cuando haya tenido autorización vigente y no desglosará el IVA. Lo puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál era la otra pregunta, Yadira? Disculpa. Eran 3. En este caso, le decía que eran unos contribuyentes que son comisionistas. La empresa les emite a ellos la liquidación de compra y obviamente le hacen la retención del 100%. Mi pregunta era si es que ellos podían solicitar la devolución de este IVA, de esta retención. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo vendo algo y me dan una liquidación de compra. ¿Pueden darme una liquidación de compra a mí que no cumplo condiciones de rusticidad y demás? Sí, porque la ley habla eso para el RIMP. Pero para ti, comisionista, es venta. Y tú como comisionista vendiste y también tienes compras. IVA ventas menos IVA compras, pero como me retuvieron, tengo el crédito por retenciones. ¿Puedo pedir devolución? Sí. ¿De acuerdo? Proyectas las retenciones los 6 meses y tienes 5 años para pedir esa devolución. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien. A ver. Ceci, qué gusto saludarte, Ceci. En cuanto a lo último indicado, nos pregunta Ceci, ¿se puede emitir una liquidación de compra a una persona que arrienda un local, pero es analfabeta y tenía RUC, pero ahora no le han otorgado firma electrónica? Por supuesto que sí, porque cumples la condición, ¿sí?, de rusticidad. Por lo tanto, cumples las condiciones para la emisión de la liquidación de compra. Eso sí se puede emitir. ¿De acuerdo? Gracias, Fabi. Ya sé. Fíjense en esta norma. Les pido por favor 10 segundos o 20 segundos para leer esta norma. Bien. ¿Quién me cuenta qué quiere decir esta norma? ¿O qué conclusión sacan de esta norma? Porque lo que está subrayado es lo que se incrementa. Porque antes solo decía, al régimen RIMPE le serán aplicables únicamente los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la norma legal vigente. Como estaba así, ¿qué decía uno? Los beneficios que hay en la norma legal vigente, porque me dice a los ingresos. Fíjese cómo hacen la norma. Los abogados saben decir, las cosas son fáciles cuando se sabe leer. El problema es leer lo que no está bien escrito. Porque si ustedes leen la primera parte, dice, al régimen RIMPE le serán aplicables los beneficios relacionados con los ingresos. Yo digo, beneficios relacionados con el ingreso, tercera edad. Beneficio relacionado con el ingreso, persona de la tercera edad. Beneficio relacionado con el ingreso, inversiones. ¿De acuerdo? Hasta ahí. No pasaba nada. Pero viene la norma y dice, en tal sentido, del impuesto a pagar. No ha sido del ingreso. Ha sido del impuesto a pagar. Y me dice en tal sentido. Si fuera en tal sentido, tendría que decirme otra vez al ingreso. Pero me dice, en tal sentido del impuesto a pagar. Ya no ha sido del ingreso, ahora es del impuesto a pagar. En tal sentido del impuesto a pagar, solo podrá detraerse los valores correspondientes a créditos tributarios o retenciones, créditos tributarios por ISD o impuestos del exterior. Con esto, no tiene derecho un RIMPE persona natural a la rebaja por gastos personales. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿cuándo aplicaría esto? Es una reforma al reglamento en el 2022 para la renta 2023.
Para la renta 2022 me uso, pero para la renta 2023 ya no vas a poder utilizarte, si eres persona natural, los gastos personales como rebaja. ¿De acuerdo? La norma también nos establece la interrupción de la caducidad en el tema de comunicaciones de diferencias. ¿Qué es la comunicación de diferencias? El artículo 107C de la ley te dice que el SRI podrá cruzar información, cruza el SRI información, ¿de acuerdo? Y luego nos comunica diferencia. Mariuxi, qué gusto saludarte y volverte a ver. Vi que has alzado la mano. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Mucho gusto, saludos. Lo que pasa es que ya se me pasó, es una consulta en relación a la anterior reforma, bueno, decías este tema de que solo se van a poder deducir los gastos personales para este año, no para el próximo, pero también esa parte no se refiere a que no se van a poder, por ejemplo, si es que yo venía arrastrando un crédito tributario, así quedó reflejado en el anterior régimen, tampoco voy a poderme deducir ese crédito tributario o sí lo voy a poder hacer. Eso sí, ¿por qué? Porque el artículo 47 de la ley claramente establece que el crédito tributario puede utilizarse durante 3 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí sí tengo norma. En cambio, la rebaja de gastos personales, como es un régimen RIMPE, que tú no puedes determinar si el gasto personal le asemeja acá, ya no puedes. Lo otro es un derecho. Lo otro sí es un beneficio. Entonces dices, el beneficio que tengo de gasto personal. ¿Por qué? Porque ese no está atado a la actividad. Es un beneficio del gasto. Pero el crédito tributario es mi derecho de lo que lo vengo arrastrando y el 47 de la ley dice que puedo, sea el contribuyente que sea, durante 3 años. Entonces ese sí puedo utilizar. ¿De acuerdo? Vamos con el tema de la interrupción de la caducidad. Les decía, ¿no? El SRI tiene 2 formas de controlarte. Te puede ordenar una determinación tributaria, una auditoría tributaria y realizar actos de fiscalización, ¿cierto? O puede el SRI realizar una liquidación de pago. Y esa liquidación de pago proviene de una comunicación de diferencias. ¿Cómo se manejaba antes? El SRI te ordenaba la determinación, interrumpía caducidad. ¿Qué quiere decir interrumpir caducidad? El SRI tiene 3 años y 6 años para controlar. Con la reforma del 2021 tiene 4 y 6. 3 años de las obligaciones anteriores. 3 años cuando presentas declaración y 6 años cuando no presentas declaración. 3 años si presentas, 6 años si no presentas declaración. Pues, entonces resulta que yo presenté mi declaración del año 2019, por ejemplo. El 16 de noviembre del 2020. Ahí presenté mi declaración. O perdón, del 18 presenté el 16 de noviembre del 19. Del 19 al 20, al 21 y al 22 son 3 años. Puede el SRI hasta el 15 de noviembre notificarme. Si ya me notifica el 16, ya caducó y ya no puede controlarme. Pero si me notifica el 14 o me notifica el 15, interrumpe la caducidad y por lo tanto puede hacerme el control. El SRI con la orden de determinación interrumpía la caducidad, pero no con una comunicación de diferencias, porque emitía la comunicación de diferencias, te dan 20 días para que puedas observar, transcurren los 20 días y te daban la liquidación de pago. Esa liquidación de pago es así, interrumpe caducidad. Eso es lo que cambia ahora, pero también es rara esta reforma. Yo creo que es inaplicable. ¿Por qué? Porque te dice, ¿no es cierto? Al final del artículo 273, añádase un inciso final. La comunicación de diferencias constituye una orden de verificación, por lo que su notificación suspende la caducidad. ¿En qué artículo está la interrupción de la caducidad? En el artículo 95. ¿Qué me dice el artículo 95? Te dice que los plazos de caducidad se interrumpen por la notificación de la orden de verificación. ¿Qué se entendía como orden de verificación? La orden de determinación.
Ahora el SRI dice que la orden de verificación también se entiende a la comunicación de diferencias. Pero tenemos que seguir leyendo el artículo 95 del código. Fíjese en lo que dice el código. Se entenderá que esta orden no produce efecto legal cuando los actos de fiscalización no se iniciaran dentro de 20 días hábiles. Cuando te ordenan una determinación, el SRI dentro de los 20 días tiene que hacerte una inspección, un requerimiento de información. ¿Para qué? Para decir que está ejerciendo un acto de fiscalización, porque si no, quiere decir que no interrumpió nada. Por eso tiene 20 días para poder iniciar cualquier proceso. Y eso es lo que ahora pasa con la comunicación de diferencias. ¿Pero por qué es inaplicable? Porque el artículo 107C de la ley te dice que tú tienes 20 días para poner una observación o decir que lo que te notifique el SRI no es cierto. Y durante esos 20 días el SRI no puede hacer nada, porque tú puedes ir al día 20 sobre la comunicación de diferencias y poner tu reparo a la comunicación, decir que no es tal, y dejas del día 20 a las 5 de la tarde. El SRI ya no puede hacer nada, y de lo que pusiste al día 21 te hace una inspección, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya pasaron los 20 días en los cuales tenía que haber hecho un acto de fiscalización. Medio confuso también, pero nos sirve cuando son los procesos de control. ¿De acuerdo? Son normas que sirven. Ya hemos de retomar y conversar con Tito para hablar de actos administrativos, de facultad determinadora, de casos que se dan, de sentencias, qué dicen los jueces. Pero es importante también analizar este tipo de temas. ¿De acuerdo? Es lo que les había dicho de la liquidación de compras sobre RUC suspendidos y lo que les dije al inicio de emitir comprobantes a consumidores hasta los $50. Bueno, este es algo que les agregué. Ustedes ya conocen los plazos para la facturación electrónica y la vigencia que tienen las facturas electrónicas. ¿De acuerdo? Ahí está mal el título, no es reducción de tarifa, esto es temas de facturación electrónica. Bien, esos son los temas que hemos querido abordar con ustedes. No sé si quieran ahondar en el tema de los plazos, pero está tal cual establece la resolución, ¿no? De la vigencia que van a tener tus comprobantes físicos. ¿Sí? Si tú tienes todavía comprobantes físicos porque sacaste autorización antes del 9 de junio, esos tendrán vigencia, pero ya tienes que estar en la etapa de producción. Ya se acerca el 30 y debes tener facturas electrónicas, ¿no? Esta resolución también te dice que tienes la excepcionalidad de emitir el comprobante de venta físico, se fue el internet, no hay sistema, etcétera, ¿no es cierto? Por eso nosotros aconsejamos no utilizar el sistema del SRI. Quieren facturación electrónica, utilicen lo que propone MAC Consultores. ¿Por qué? Porque mañana se ve el sistema y ¿cómo facturo? Mañana hay errores en el sistema. El SRI no me va a dar una persona de mantenimiento del sistema para ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Ese es un tema que seguramente le compete y al sector privado. En todo caso, ustedes eligen, pero hay una excepcionalidad de emitir comprobantes físicos que no pueden ser mayor al 1% del total de las facturas emitidas. ¿De acuerdo? A eso es lo que se refiere estos cambios normativos y la presentación que lógicamente también entiendo ya la tienen ustedes en su. Sí, estos son los temas que habíamos querido compartir con ustedes. En caso de tener mayores inquietudes, pueden hacerlo a través del chat de MAC o a través de Tito y luego conversar con nosotros o hacerlo de forma directa como ustedes deseen. ¿De acuerdo? No sé si tienen planteadas algunas inquietudes en estos minutos finales para poder conversar. Yo tengo una pregunta. Verán, si yo tengo un trabajador que labora 11 años, soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, ¿desde cuándo le tengo que hacer ya la provisión de la jubilación patronal? El tema de la jubilación patronal es un tema financiero. La Ley de Desarrollo Económico incluso estableció claramente que el gasto de provisión por el desahucio y la jubilación son no deducibles. Por lo tanto, tú si deseas, tributariamente no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Como persona natural no lo puedes hacer. Pero ¿cuál es el tema? Que financieramente sí tienes que provisionar.
porque debes mantener un flujo cuando te toque pagar. Porque ¿qué va a pasar? Pasan 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? 30 años tienes que pagar. ¿Cómo vas a pagar? Debes tener una provisión, pero ya es un tema netamente financiero. No hay una obligación para ti. ¿De acuerdo? Sobre la consulta de María Gusta, hasta aquí, hasta el momento, los taxistas deberán adaptar, ¿no es cierto?, sus taxímetros y hacerlos digitales. ¿De acuerdo? Todavía no hemos tenido nosotros al menos que yo lo haya visto, un pronunciamiento de la administración tributaria sobre el tema de los taxis. Por lo tanto, es taxímetro digital. Elvia, tienes una pregunta. Tu micrófono, Elvia. Inge, buenas noches. Por hacerle dos preguntas. La primera, en cuanto a la facturación electrónica, tengo un contribuyente que había mandado a hacer bastantes factureros físicos y lógicamente le va a sobrar. Entonces, eso me preguntaba que, a él le han dicho que él tiene que puede seguir emitiendo físicamente hasta la vigencia de sus facturas físicas. Vence el otro año todavía. Entonces, no sé si eso está bien o ya a partir de noviembre, del 30 de noviembre es obligación, así tenga vigente los factureros, de que empiece a facturar electrónicamente o tengo que seguir utilizando los físicos. Los físicos ya te quedarán solo de manera excepcional. Tu obligación es facturar electrónicamente. No vas a dar de baja a los otros porque los puedes utilizar excepcionalmente. ¿De acuerdo? Y los darás de baja cuando cumpla su fecha de vigencia. Pero para que puedas utilizar esos excepcionalmente, cuando se te ve el sistema o alguna cosa, debes tener autorización de facturación electrónica. ¿De acuerdo? Si no tienes la autorización de facturación electrónica, esas facturas que tú tienes solo te sirven hasta el 30 de noviembre. Ah, ya. Y la otra consulta en cuanto a los taxistas, como todavía, entiendo que no sale el taxímetro digital, no sé, tienen que sacar, lógicamente, pedir la autorización para que puedan facturar electrónicamente. ¿Cómo sería el manejo? Simplemente, o sea, facturar electrónicamente como se hacía en la física, más o menos como una especie de ajustes. ¿Cómo sería el caso? Tú ya das la respuesta, ¿no es cierto? El tema de la facturación electrónica es idéntica a la física, pero digital. O sea, de ley toca facturar electrónicamente. Y ley eso toca. del taxímetro, ¿para cuándo saldría? ¿Cómo sería ese manejo? Veamos qué dicen las autoridades de la administración. Yo puedo adelantarme y puedo creer que para el taxista seguiré emitiendo el ticket de máquina, el ticket del taxímetro. ¿De acuerdo? Pero eso hay que esperar a ver qué nos dice el pronunciamiento. Mientras tanto, lo que hasta ahora se sabe, porque no tienes tú en la norma algo que dice para los señores taxistas, no. Lo que te dice el SRI es que hay el taxímetro. ¿De acuerdo? Y ese es un gasto deducible, nos pregunta María Augusta, ¿no? Ese es un gasto deducible. El ticket es un gasto deducible, pero ¿cuál es el tema? Hay que identificar al adquirente para que sea deducible. O sea, por ejemplo, en el taxímetro, claro, sabe salir un resumen del taxímetro por mes, que cuánto han hecho. Pero hay también facturas, cuando se manejaba la física. Ahí se complementa y se consolida los ingresos aparte del taxímetro y con la facturación física, y ahí serían los ingresos reales. Y eso se declararía. Exactamente. Gracias. Tome en cuenta adicionalmente que los montos no han cambiado, ¿no? Y sobre los $4 tienes que emitir el comprobante de venta en el caso de las personas naturales. Las sociedades por cualquier. Gracias. Ok. Carolina me parece que tiene alguna consulta. Una consulta más en tema jurídico. Si yo tengo una SAS, la SAS ¿qué figura legal me constituye frente a la responsabilidad jurídica de una SIA limitada, una sociedad anónima? Porque obvio que en el sistema de la super es más fácil de crear, pero en cambio yo quiero saber qué efecto tiene versus las otras empresas, qué no me van a dejar hacer. Por ejemplo, más bien tienes libertad de hacer varias cosas, ¿no es cierto? Con las SAS. El tema de las SAS es que tú te crean más prontamente y demás, ¿no es cierto? Lo que está difícil ahora es cerrarlas. No sé si alguien ya ha realizado este trámite. Cuando tú piensas en tema de sociedades, ¿cuál es el alcance, no? Entonces, tú dices, voy a hacer una sociedad con mi familia.
Se pelea alguien de la familia y le quiere vender a la competencia las acciones. Como es familiar, limitas. Y por eso tienes que hacer una limitada. Por ponerte un ejemplo. ¿De acuerdo? Tú dices, no voy a hacer una sociedad civil. Y es la sociedad civil no te conviene porque si sigues creciendo y hay algún problema, pueden ir hasta los bienes de los socios. ¿De acuerdo? Entonces, hay esas diferencias en el tema de sociedades. No soy un experto en el tema societario, pero ese es el alcance que tienes tú para valorar qué tipo de sociedad vas a realizar. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema de las SAS, tú dices que tengo responsabilidad hasta el límite de tus acciones. ¿De acuerdo? No más. Incluso ya en el efecto tributario, la ley de simplificación y progresividad tributaria nos estableció que los representantes legales responderán hasta el límite de su participación en la compañía. O sea, no pueden ir a mi tema personal. ¿De acuerdo? Inge, buenas noches. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Ahora, déjeme, solo dame un segundo, Lisbeth, para que no se quede con el sin sabor. Solo déjame anotar. Voy a elaborar un documento con nuestros expertos societarios para que se hagan las diferencias en la responsabilidad de los tipos de compañías. ¿De acuerdo? Y eso les pasamos. Solo denme un segundo, solo anoto y ya está. Muchísimas gracias. Y más para el tema de transporte, me imagino que tiene limitaciones. Me imagino que no le van a dar el permiso de operaciones. Si es que uno tiene una SAS, no debe tener tanta responsabilidad como una CIA limitada y me imagino que ahí no le van a dar. Yo no le veo ahí un problema, ¿no? Porque sigue siendo sociedad. No puede limitarse al tipo de sociedad el permiso de operación. ¿De acuerdo? De lo que yo sé, no te dicen, no, solo anónimas. No. ¿De acuerdo? Es sociedad. Ya. Y en el caso de que uno participe, por ejemplo, un constructor en compras públicas, ¿él sí me permitirá con una SAS? Por supuesto, claro que sí. Ya. Eso constitucionalmente es tu derecho. Ya, entonces más o menos ya tengo, porque ahora como es fácil de creerse, la mayoría quiere hacer SAS y ya no quiere hacer pensión. A veces uno como contador tiene que... Puedes tener cualquier tipo de actividad económica, puede ser solo tú, se hace en una semana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Ok. Elvia y luego María Gusta. Inge, ya le hice la pregunta. Muchas ya. gracias. Ok. María Gusta, por favor. Inge, buenas noches. Sabe que yo tengo una duda. Lo que pasa es que los proveedores están en el catastro de régimen negocio popular, pero han sacado la factura con autorización en el mes de septiembre de este año, pero han sacado factura. O sea, ¿eso es válido para nosotros o no? ¿Pero qué es? ¿Física? Ajá, sí. Pero es negocio popular. Y nos están No, el negocio popular no puede emitirte una factura de septiembre, no. Pero, tiene que emitirte nota de venta. Sí, nosotros hemos tratado de localizar a los proveedores y nos dicen, o sea, que en el SRI les dicen que es válido hasta la fecha de caducidad. Y, o sea, estamos en ese dilema de no. No se puede. La norma es clarísima. Los RIMPE, negocios populares, nota de venta. Entonces no es válido. No es válido. Y en ese caso, ¿qué podremos hacer? O sea, mandar igual a no deducible. Es no deducible, así es. Ok, ya. Gracias, profe. Ok. Inge, buenas noches. Mi pregunta está fuera de contexto, pero sí amerita que usted me guíe más o menos. El otro año tenía una persona natural no obligada a llevar contabilidad, pero superó la base, pasó de los 300. Este año ya conformó una SAS y prácticamente sus ingresos ya no son mucho. Hablemos que más o menos está sobre unos 5,000. ¿Está obligado este año ya a llevar contabilidad o debo presentar algún justificativo al SRI para que no salga como obligado a llevar contabilidad? Claro, ya tienes que presentarle la carta al SRI indicándole que ya no cumples las condiciones establecidas en el artículo
19 de la ley y 37 del reglamento para obligarte a llevar contabilidad. Presentas los balances con los ingresos 5,000 y el SRI ya para el año siguiente ya no te obliga a llevar contabilidad. Lo que sí hay que cerrar el ejercicio fiscal ahorita, que se acabe diciembre. Tengo y que terminar. tienes como que obligada a terminar, llevar. porque ¿qué tal el SRI te va a decir? ¿Qué tal si en diciembre vende los 300,000? ¿De acuerdo? Entonces hay que acabar el ejercicio fiscal. Ok, gracias. Ok. Sí. Bien, agradecerte nuevamente, Tito, por la confianza y cualquier inquietud adicional estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, antes de que se retiren, no se olviden que tenemos el sorteo con las personas que prendieron la cámara durante toda la capacitación, no solo al final. Te agradezco, Fabián, por tu gentileza, siempre el tiempo. Y el tema de las consultas también van a quedar abiertas, ¿no? Tenemos una semana de consultas para cualquier tema tratado el día de hoy. Posiblemente ya cuando estemos queriendo descansar, aparecerán las preguntas y no nos dejarán dormir. Así es que esperamos mañana sus mensajes. Gracias, Fabián. Si quieres quedarte un momentito para el tema del sorteo, bienvenido. Voy a compartir una pantalla en la que tenemos los datos de las personas. Para ser justos, vamos a tener un sorteo con todos los inscritos y un sorteo solo con las personas que han prendido la cámara. Me dan un momentito nada más, comparto. Muy bien, el primer sorteo es para todas las personas que están registradas en nuestro curso el día de hoy. La rifa de este momento va a ser un sistema de facturación para ustedes con 50 comprobantes, ¿no? 50 comprobantes que lo pueden utilizar durante un año. Están todos los nombres más el número de teléfono si hubiera algún tema duplicado. Un premio que vamos a sortear, así es que en este instante sale, no hay premios anulados, hay un único premio. Vamos a ver. María Alexandra, del teléfono terminado en 363. Si está dentro de la sala, Sí. puede prender. Hola Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. No puedo prender Hola, la cámara, tengo un Alexandra. problema. ¿Cómo has pasado? No hay Buenas noches. problema, este sorteo era para todos, así es que te felicito. El premio se va para Gracias. Santo Domingo. Debemos algo Muchas al gracias. menos. Muy Saludos, bien. gracias. Y nos vamos al siguiente sorteo. Este sí, como habíamos acordado con las personas que prendieron su cámara. El sorteo es un libro del doctor Fabián Mera con la temática de IVA. Ahí tienen un poquito más grande. Y sorteamos también. Una sola persona será la ganadora. Yadira está por aquí. Justo este rato apagó la cámara. Yadira es la ganadora del premio. Muchas gracias. Sí, mil disculpas, tuve que apagar la cámara por una No se pequeña. preocupa, pero durante toda la capacitación estuvo prendida, así es que se lo merece el premio también. Gracias por tu participación en esta noche. Estoy ya por enviarles los certificados de participación. Los materiales también ya han sido remitidos. Cualquier inquietud lo pueden hacer por medio de nuestro WhatsApp para poder responderles en las próximas semanas. Y recuerden siempre, estamos para servirles, estamos con tema de facturación y de firmas electrónicas también. No dejemos para el último, sobre todo de nuestros clientes, para poder guiarles en estos días. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Buenas noches. Chao. Mira, esta influencer la que de verdad creemos que la